En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y vamos por el capítulo 5. Permítanme entonces leerles capítulo 5 de Lucas, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga, es decir, rema, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían de la cantidad de peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo, o le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amados hermanos, aquí nosotros tenemos, además de un llamado que el Señor hace específico a Simón, además de la manifestación del poder del Señor y de una manifestación de la soberanía divina, tenemos aquí un pasaje que habla de una pesca milagrosa. El Señor estaba predicando y era costumbre que cuando predicaba, como todo rabí de aquel entonces, en algunas ocasiones, si había oportunidad, se sentaba para impartir cátedra. En esta condición había tanta multitud a la orilla del mar que el Señor se vio en la necesidad de pedir que
habían dos barcas allí y que una de las barcas se adentrara un poquito en el mar para poder ahí el Señor con mayor facilidad enseñar al pueblo que tenía hambre y sed de la palabra del Señor. El Señor tenía fama de ser un gran maestro, un gran predicador, un profeta de Dios que abría la boca para revelar los misterios de Dios al pueblo. Y era evidente ciertamente que el pueblo había pasado tantos años, tanto tiempo, en que no había surgido un solo profeta, 400 años de silencio, hasta que surgió Juan, que predicó preferentemente a orillas del río Jordán. Ahora Jesucristo recorría aldeas, pueblos y ciudades, predicando el evangelio del reino, diciéndole a la gente que era el tiempo de la manifestación del reino de Dios, que el rey estaba presente y que la gente debía de arrepentirse de sus pecados, creer la palabra del Señor, creer la palabra del evangelio. Y la fama de Jesús se había difundido por todas partes, así que en esta ocasión era una grande multitud de personas que estaban escuchando al Señor. Pero era necesario que el Señor se separara un poco de sus oyentes. Entonces estaba ahí la barca de Simón, y Simón, siguiendo las órdenes del Señor, se separó un poco de la orilla, y desde ahí el Señor impartía la palabra del Señor y la gente escuchaba. Y después de escuchar la palabra del Señor, el Señor quiso recompensar a Pedro y a los demás pescadores que estaban ahí cerca, porque eran dos barcas. El Señor le dijo: boga o rema mar adentro. Y Pedro le dijo al Señor que habían trabajado toda la noche, habían tirado la red por diferentes lugares y no habían podido atrapar ningún pez. Pero yo, dijo Pedro, aunque nosotros hemos fracasado, yo voy a tirar la red en tu nombre. Pedro estaba expresando allí una fe bastante grande, diciendo: en tu palabra, en tu nombre, bajo tus órdenes, yo voy a tirar la red. Porque nosotros los cristianos debemos de entender y comprender que nada podemos hacer separados del Señor. Así que debemos de reconocer su autoridad y su soberanía. Entonces Pedro tiró la red y la red se hinchó, se llenó de peces, de tal manera que no podían sacar la red de pesada y se rompía. Entonces hicieron señas a los otros que estaban en la otra barca y llenaron las dos barcas de peces. Y era tanta la cantidad que las barcas se hundían. Entonces, con dificultad llevaron las dos barcas a la orilla, y entonces Pedro, al ver la manifestación del poder y sentir la presencia del Señor y del Espíritu del Señor, Pedro cayó de rodillas y dijo estas palabras: apártate de mí, Señor,
que soy un hombre pecador. Esto que Pedro experimentó es lo que el registro bíblico habla en el Antiguo Testamento, de que todas las personas que experimentaron la presencia del Señor, siempre ellos tuvieron una conciencia de su propia pecaminosidad. Eso es lo que ocurrió con Pedro. Lo mismo en el Antiguo Testamento ocurrió con los profetas, como también en Isaías se testifica que Isaías tuvo una visión de la presencia, de la gloria, del poder y la santidad de Dios. Y entonces él dijo, ay de mí, que soy un hombre muerto, porque yo soy un hombre que tiene labios inmundos y habita en un pueblo de labios inmundos. Es común, repetitivo, de que cuando uno está en la presencia del Señor, es tanta la presencia santa, gloriosa de Dios, que el ser humano tiene también una visión, no solo de la justicia y santidad divina, sino un conocimiento propio de nuestra propia pecaminosidad. Eso sucedió con Pedro. Y si usted escudriña el Antiguo Testamento, como también el Nuevo Testamento, encontrará que esa era una reacción normal, común, de los seres humanos que estuvieron en la presencia santa y gloriosa de Dios. En este caso vieron ciertamente la soberanía, la autoridad, fueron conscientes de que Dios gobierna sobre todo lo que Él mismo ha creado. Vieron también la gloria de Cristo, su autoridad, su palabra, que no regresa a Él vacía, sino que esta palabra Dios la hace prosperar, la hace llevar fruto para cumplir el anhelo, el deseo de Dios y su voluntad. Mi palabra, dijo el Señor, no regresará a mí vacía, sino que hará aquello que yo deseo. Este fue el caso. Y Pedro, y juntamente los demás que estaban con Pedro, fueron conscientes de esta manifestación del poder de Cristo, la autoridad y soberanía de Cristo. Entonces Pedro cayó de rodillas y dijo, Señor, yo soy un hombre pecador. Y en verdad, hermanos, somos pecadores. No somos mejor que nadie. La única diferencia entre nosotros que somos cristianos, que nos hemos arrepentido, y aquellos que no son cristianos, es que nosotros, por la gracia, por la manifestación de su voluntad perfecta y también por el amor de Cristo y a causa de su llamamiento, nosotros hemos acudido a Él y Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho sus hijos, su pueblo escogido. No es por mérito que nosotros hayamos tenido, porque nosotros nunca fuimos salvos a causa de alguna obra meritoria. Es a causa de que la gloria, la revelación de Dios llegó a nosotros, como en este caso específico, de cómo Cristo manifestó su poder, su gobierno y su dominio sobre la naturaleza, en este caso sobre los peces, que obedeciendo la voluntad de Dios, llenaron la red y llenaron así 2 barcas de tal manera que hasta se hundían. Ante esta manifestación
del poder y de la gloria de Dios y de Cristo, entonces Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y todos nosotros, amados hermanos y hermanas, que hemos acudido a Cristo, que hemos sido llamados por Cristo, nosotros también somos muy conscientes que somos pecadores, pero que Dios tuvo misericordia de nosotros. Su gracia se manifestó sobre cada uno de nosotros y por su gracia nos llamó en Cristo para perdonar nuestros pecados y para justificarnos. Así que en el Evangelio no hay lugar para la vanagloria, para el orgullo. Ninguno de nosotros puede decir que hicimos mérito alguno para ser salvos. Nosotros andábamos sin Dios, no teníamos a Dios, no teníamos conocimiento de Dios, estábamos ciegos y andábamos en oscuridad sin ningún conocimiento de lo divino. Así que andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Cualquiera de nosotros podría decir que tuvimos el mérito de haber creído en Cristo, porque ejercimos fe. Pero si leemos y estudiamos cuidadosamente las doctrinas de la gracia, y si estudiamos y comprendemos la doctrina de la regeneración obrada por medio del Espíritu, nos damos cuenta de que no teníamos la capacidad de creer porque éramos incrédulos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque andábamos sin fe y sin conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Por qué es que hemos llegado a tener fe en Cristo y entregar nuestra vida a Él para ser salvos y para que nuestros pecados sean perdonados? Es la obra regeneradora del Espíritu que obró en nuestro corazón y nos iluminó, y fue el Espíritu Santo quien, con su poder de convencimiento, obró en nuestros corazones y puso fe en nosotros para que creyésemos en Cristo. Es lo mismo que le pasó a Pedro y a los pescadores que estaban con Pedro. Ellos fueron convencidos, ellos vieron la gloria de Cristo manifestada a través de este milagro, ellos vieron y captaron la soberanía del Señor, el dominio que el Señor tiene sobre la naturaleza, y Pedro fue consciente de que era un hombre pecador y le dijo al Señor: apártate de mí. Y el Señor le dijo: no temas, de ahora en adelante tú serás un pescador de hombres. Ese fue el llamado de Cristo a todos los apóstoles. Yo les voy a enseñar cómo pescar hombres, cómo ganar hombres para el reino de Dios. Yo les voy a enseñar los métodos, les voy a dar la sabiduría, las estrategias, yo les voy a dar el poder a ustedes para que ustedes puedan ejercer el ministerio de la predicación del Evangelio y para que ustedes puedan anunciar las buenas nuevas al mundo entero. Y desde ese momento en adelante, estos hombres siguieron a Jesús y observaron a lo largo de unos 3 años cómo Jesús, poco a poco, instruía a ellos como discípulos. Ellos veían la estrategia, los métodos que Jesús utilizaba, las palabras que Jesús enseñaba, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo
hablaba aún en las controversias cuando las gentes trataban de refutar la verdad que Cristo predicaba. Así que ellos, siguiendo a su maestro, aprendieron a seguir al Señor, a ser discípulos, y aprendieron todo aquello que tenían que aprender para ser capacitados para pescar hombres. Mañana vamos a seguir hablando, porque aquí hay palabras y enseñanzas preciosas en este milagro que Cristo hizo de la pesca, para que nosotros también, juntamente con Pedro y los demás apóstoles, aprendamos cómo pescar hombres, principalmente nosotros que hemos sido llamados a enseñar y predicar el Evangelio. Los espero entonces mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y amemos y sirvamos al Señor. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.